Auspicia este espacio Humberto Canale. Una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909. 15 minutos pasaron de la hora 18 en todo el país. En estos momentos recibimos al contador César Littin. Él es tributarista, un gran amigo de la Cocina de las Noticias, y tenemos el placer de dialogar con él a partir de este momento. ¿Cómo estás, César? Un gusto enorme. Silvio te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Un gusto y saludo a todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, intenso, porque tenemos un fin de año con DNU, con proyectos tributarios, así que aburrir no nos vamos a aburrir. Bajo ningún punto de vista. Ahora, en torno al DNU, en relación a la cuestión y al ámbito tributario, ¿sí? ¿Qué puntos son los más sobresalientes según tu mirada? No, a ver, Silvio, por DNU no puede ir ningún tema tributario. Tenés razón, se aborda en el Congreso, mil disculpas. Sí, tenés toda la razón del mundo. Ayer al Congreso. Sí. El DNU va por otro camino, el proyecto de ley que entraron ayer al Congreso. La ley ómnibus. Tiene que ver con una serie de medidas, entre las cuales hay medidas fiscales, y que ese paquete contiene una amplia moratoria generosa, por un lado, un blanqueo, ¿sí? Y generoso también en cuanto a las alícuotas a pagar, una reducción de bienes personales, sí. y básicamente son los aspectos más significativos del paquete de medidas fiscales. Sí. Te pido disculpas por mi error de concepto. Y un aumento de retenciones que es la más inesperada de todas, en el sentido de que Milei había prometido baja de impuestos, sí. Pero parece que ante el desequilibrio enorme que hay en las cuentas públicas, se va a requerir un poco de paciencia para que empiecen a bajar los impuestos. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me gustaría que en primer término hagas hincapié en la moratoria impositiva y que nos comentes que el detalle, ¿sí? de este punto, de este artículo dentro. En forma sintética, permite regularizar deudas hasta el 30 de noviembre, o sea, hasta hace pocas horas atrás, ¿sí? Y las deudas que se permite regularizar tienen distintos beneficios, depende qué tipo de contribuyente es, si es persona humana, o si es micro y pequeña empresa, o si es mediana empresa u otros contribuyentes. Cambia un poco la cantidad de cuotas que pueden gozar, y lo que tiene, como toda moratoria, condona todo tipo de sanciones, incluso las penales tributarias, sí. Y condona una parte de los intereses también, ¿sí? Depende de cómo se va a pagar la deuda. O sea, es muy generosa, y lo que va a traer es la posibilidad de que el gobierno tenga, en lugar de un stock de crédito moroso cercano a incobrable, a tener un flujo de ingresos constante a través del pago de las cuotas de la moratoria o pago contado, que tiene el escenario más favorable para el contribuyente. Sí. Esto, de alguna manera, el contribuyente que está en mora con el fisco va a tener una posibilidad de ponerse al día en un contexto con muchos beneficios, que entre ellos está la multa y una parte de los intereses, y algo muy importante, aquel que no pagó el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la riqueza, lo puede regularizar en esta moratoria. Bien, sí, y es muy generosa porque el proyecto lo que señala es que se va a condonar el 50, 30% y 10% de los intereses resarcitorios y punitorios en algunos casos, ¿no es cierto? Sí, y acá, Silvio, es importante tener en cuenta que los intereses actualmente son negativos en relación a la inflación. Están más o menos en el 5 y pico % mensual, cuando la inflación es mucho más significativa, mucho más importante. Entonces, ya estamos hablando de tasa de interés negativa, y si a eso le sumamos una reducción de la tasa del cálculo de los intereses,
la deuda queda bastante evaporada. Seguro, seguro, seguro. Ahora, en torno a los bienes personales, ¿qué nos podés comentar? Mira, bienes personales, hay que recordar que la Ley de Solidaridad de diciembre del 2019, con el gobierno recién asumido, el gobierno saliente de los dos Fernández, se incrementó exponencialmente hasta llegar a alícuotas del 2,25% para bienes en el exterior. ¿Sí? El último impuesto a los bienes personales de la era Macri fue el 0,25 y la Ley de Solidaridad del 2019 lo llevó a un mínimo del 0,50 y se iba haciendo progresivo, y para bienes del exterior llegaba al 2,25. O sea, un impuesto que en algunos casos se fue confiscatorio porque afectaba el derecho de propiedad. Lo que hace este proyecto es llegar a un primer año de un impuesto que no supere el 1,50%, ¿sí? Y en los siguientes 4 años ir bajándolo hasta llegar al último año, 5 años, al 0,75%, ¿sí? Mucho más bajo que el actual 2,25%, sin discriminar de bienes en la Argentina o en el exterior. Y da una opción muy interesante, novedosa, la posibilidad que si un contribuyente quiere pagar 5 años juntos, ¿sí? En lugar de pagar a las distintas alícuotas vigentes, paga a la última alícuota del último año, que es el 0,75. Claro. Entonces, puede llegar a tener un ahorro importante y además se saca de encima un problema de pagar durante 5 años bienes personales. Ya ni tiene que presentar declaración jurada, aun cuando tenga incrementos patrimoniales. Seguro. Con lo cual hay que analizar cada caso particular, pero me parece que es una opción muy interesante para algunos contribuyentes que van a tener un ahorro significativo en este impuesto si toman la opción de pagar los 5 años. Claro, lo que se busca a las claras es recaudar sin asfixiar al contribuyente, ¿no es cierto? O por lo menos eso es lo que entiendo. Sí, ¿viste? El dicho plata no hay, entonces hay que tratar de recaudar. Para recaudar hay que ser cariñosos para que sí, la gente sin dudas, pague. sin dudas. ¿Y el blanqueo laboral cómo lo ves? Bueno, el blanqueo laboral está no está dentro del ámbito tributario y no te puedo decir desde una perspectiva general porque no soy laboralista. Sí, está claro. A mí me parece de que habiendo tanta informalidad en el empleo, me parece que un blanqueo puede poner las cosas en su lugar, pero eso tiene que ir acompañado con un buen régimen laboral, con una ley laboral que sea moderna, ¿sí? Y me parece que va bien encaminado todo eso en la medida que pueda ser aprobado. Claro, seguro. Y algo que tiene que ver con lo tributario también, entiendo, tiene que ver con el tema retenciones, ¿no es cierto? Sí, ahí es donde llegué a decirte que en el tema de retenciones, ahí el campo se pone curioso porque retenciones que estaban con porcentaje más bajo subieron al 15%, salvo la soja que queda en la alícuota que tenía antes. Ahora, ese es un impuesto que con el tiempo hay que ir eliminándolo porque afecta mucho la competitividad de nuestros productos. Sin lugar a dudas. Teniendo en cuenta que los países vecinos ninguno tiene este tipo de impuestos y el exportador o el productor, que es el que soporta el impuesto, tiene una competencia desleal respecto de los que venden los mismos productos desde Uruguay, desde Paraguay, desde Chile o desde Brasil mismo, ¿no? Seguro. Pero seguro. bueno, me parece que ahí se privilegió tratar de equilibrar las cuentas públicas y creo que va a ser necesaria una segunda etapa donde sin lugar a dudas se bajen los impuestos. Sí, el mismo Milei dijo que todo esto iba a ser transitorio. Sí. Ahora, el tema de las economías regionales es un poco complejo, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí.
muy complejo. La situación es, yo diría, dramática, con la pobreza, con la recesión que se viene y con todos los atrasos tarifarios y de precios que ha habido, y estamos como en la olla a presión, que estaba contenido todo, y cuando de repente se abre, bueno, va a tener efecto en la inflación, y cuando tiene efecto en la inflación, las economías regionales, la gente más pobre es la que se ve más perjudicada. Claro, por supuesto. Y Sí. la recesión tiene que ver también con las economías regionales, que va a pasar, ¿no? Ahora, Neuquén, de alguna manera, yo creo que está en un lugar de privilegio. Uh-huh. Sí, comparto En un lugar de 100%. privilegio porque tiene un suelo muy rico en energía, y yo creo que uno de las perspectivas más importantes que tiene la Argentina tiene que ver con la energía, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Te va a consultar Miguel Reisa, César. Bueno, César, buenas tardes, Miguel lo saluda, ¿cómo le va? ¿qué tal, Miguel? Un gusto. ¿Hasta cuánto hay tiempo para seguir manteniendo impuestos en la República Argentina con la situación económica en que estamos? Y por otro lado, el otro punto es, impuesto a la ganancia no entró en la ley ómnibus. No, bueno, lo del impuesto a las ganancias se dio una situación muy coyuntural. El gobierno anterior, en un acto eleccionario, Sí, tratando de ganar más adeptos que lo voten, hizo un plan platita que representa una pérdida de ingresos fiscales en un escenario donde hay déficit fiscal, y agrandó el déficit fiscal. Y desde este punto de vista, cuando las provincias vieron lo que perdían en recaudación, porque hubo un impuesto comparticipable, empezaron a reclamar que se les reponga ese dinero y que se haga cargo la nación. Y bueno, ahí hay una cruciada muy importante entre los gobernadores, los legisladores que representan a la provincia, con este impuesto, donde con ese plan platita, gran parte de los asalariados dejaban de pagar ganancias, pero creaban una distorsión muy grande con los autónomos, que ante la misma remuneración seguían pagando ganancias en una cifra muy significativa. Uh-huh. Así que me parece que dar vuelta lo que se hizo con ganancias es un tema polémico que va a generar un debate muy importante. Muy importante. Sí. Y en torno a la primera parte de la pregunta que le había hecho, que decía, ¿hasta cuánto hay tiempo, hay margen para poder seguir aumentando impuestos, o hasta cuánto hay margen para que empiecen a bajar los impuestos? No, por eso digo, yo creo que va a haber una primera etapa de equilibrio fiscal, y no se puede hacer una rebaja de impuestos sin equilibrio fiscal. Sin duda, porque la rebaja de impuestos en una primera etapa baja la recaudación y agranda el déficit. Entonces hay que esperar llegar a un equilibrio fiscal, que el gobierno está empeñado en llegar lo más rápido posible, y una vez que haya equilibrio fiscal se puede pensar en una baja de impuestos. Yo creo que es ineludible una baja de impuestos y una simplificación del sistema tributario, uh-huh, teniendo en cuenta que en la Argentina, entre nación, provincias y municipios, conviven 148 tributos, y de los cuales 10 tributos representan el 91% de la recaudación, y 138 tributos representan el 9% de la recaudación. Quiere decir que hay un margen muy interesante como para simplificar el sistema tributario y hacer menos complejo todo, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que... menos presión fiscal. Claro. La presión fiscal existente hoy hace que pague justo por pecadores. Por pecadores. Al haber tanta informalidad, el que está en informalidad tiene una competencia totalmente desleal respecto del que paga todos los impuestos. Claro, entonces, claro. Me da la sensación que tiene que haber menos impuestos, pero que lo paguen todos. Uh-huh, está claro. El tema es que la presión impositiva es tan alta que se complica y mucho. ¿Cuántos meses trabajamos para el fisco, César? Y más de 8. ¿Cuánto?
Más de 8. Más de 8 meses para... Bueno, listo. Sí, depende del consumo, porque tiene mucha incidencia los impuestos al consumo, depende de la capacidad de consumo, de ahorro, etcétera, pero en promedio son cerca de 8 meses de trabajo para el fisco. Ahora, yo lo que me pregunto, y te traslado la consulta, ¿por qué para los autónomos nunca hay un beneficio en relación a lo impositivo? Porque no tienen el poder de presión que tiene la CGT. Así de claro. Sí, está clarísimo, clarísimo. César, ¿algún otro punto que tengas presente destacar? No, el único punto que me queda es desearle que tenga felices fiestas y que empiece muy bien el año 2024. Dios te oiga. Con esperanza de una Argentina más pujante y que salga de la decadencia y que reduzca la pobreza. Ese es el brindis que hay que hacer. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Te deseamos muchas felicidades y un agradecimiento enorme por habernos acompañado. Siempre para nosotros es un placer recibirte y que nos acompañes aquí en la Cocina de las Noticias, que bien sabés es tu casa. Bueno, un gusto, un placer y muchas felicidades. Igualmente, César, hasta siempre. Lo escuchabas, adiós, hasta luego. Lo escuchabas al contador César Litvin, tributarista, uno de los tributaristas, digamos, por lejos más prestigiosos de la República Argentina.